Muy bien, si les parece bien, vamos a comenzar nuestra clase ofreciéndole a Dios, como siempre, este ratito que vamos a entregarle nuestra mente, nuestro espíritu, para que nos instruya. Estarán de acuerdo conmigo. Como siempre, vamos a agradecerle por todo lo que nos da, por todo lo que nos protege, por todo lo que significa para nosotros. Y también vamos a ofrecerle, como lo acostumbramos, también todo lo que hacemos, todo lo que pensamos. Porque a Dios le gusta mucho que le respondamos, que le contestemos. Dios no es un Dios huitzilopochtli, como lo hemos dicho. Es un Dios que nos habla y espera nuestra respuesta. Vamos a ofrecérselo en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, pues vamos a comenzar nuestra clase de catecismo. Nos quedamos viendo eh, la irrupción del Hijo de Dios en la historia humana. Vemos cómo Dios se encarna en Jesús a través de la Virgen María. Y vemos cómo Jesús cuando viene, y esto hay que repetirlo muchas veces, cuando Jesús encarna en María, no es que haya empezado otra historia. Recuerden que el Mesías estaba totalmente anunciado en el Antiguo Testamento. La venida de Jesús ya estaba más que anunciada desde el mismo Génesis. Por lo que estamos viendo cómo cuando Jesús llega, irrumpe en la historia, irrumpe en el mundo, irrumpe en el judaísmo de una manera tremenda, como lo estamos viendo y nos quedamos en la clase pasada. ¿Por qué? Porque Jesús, digamos que los judíos que no creen en él, porque los judíos vivían en una zona de confort, sobre todo los fariseos, los sacerdotes, los escribas, eran los encargados de evangelizar al pueblo, de transmitirle la palabra de Dios. No, se habían quedado como príncipes, como reyes. Y cuando viene Jesús, pues los incomoda. Miren, podemos decir que esto es lo que los enfadó. Mucho más que lo que decía Jesús, fue que les estaba moviendo el tapete de su comodidad aquí en el mundo. Eso no se lo perdonaron a nuestro Señor. Pero cuando viene y le hablan a Jesús de la ley, Jesús les dice, yo soy la ley. Recuerden que dijo, no he venido a cambiar la ley, sino que he venido a hacer que se cumpla esta vez. Miren, la ley de Moisés no la estaba cumpliendo ya el pueblo judío. Estaban bien relajados. De hecho, debían de ser esclavos por la destrucción que Dios permitió en el año 587, antes de nuestro Señor Jesús. Cuando los babilonios, los actuales iraquíes, destrozaron y destruyeron Israel, Jerusalén y sobre todo lo más doloroso, el templo que había construido Salomón. Por eso cuando Jesús viene y les dice, no, yo soy la verdadera ley, no la que deformaron ustedes. Vamos a continuar, amigos, la lectura en el numeral número 580. Y dice nuestro catecismo, el cumplimiento perfecto de la ley no podía ser sino obra del que vino como legislador y que nació sometido a la ley en la persona del Hijo. Y esto está más que claro. Como lo había dicho Jeremías 31, 33.
el siervo, quien por aportar fielmente el derecho, como dice Isaías 42:3, se ha convertido en la alianza del pueblo, como lo había profetizado Isaías 42:6. Jesús cumplió la ley hasta tomar sobre sí mismo la maldición de la ley. Como dice Gálatas capítulo 3, versículo 13, en la que habían incurrido los que no practican todos los preceptos de la ley. Gálatas 3:10. Porque ha intervenido su muerte para remisión de las transgresiones de la primera alianza. Bien, eso está claro, como lo dice Hebreos capítulo 9, versículo 15. Y de lo que estamos hablando aquí es que, miren, Jesús no pecó. Sin embargo, y lo hemos comentado, el Señor soportó todo con tal de salvarnos. Él no pecó, pero pagó por todos los pecados. Es lo que nos está enseñando el catecismo. En realidad, Jesús es el hombre más bueno que ha existido, es el Dios hombre. Pero miren, lo ejecutaron como un criminal. Recuerden que la muerte de cruz en el mundo romano era para los peores criminales. A los criminales de cuello blanco, si me permiten esa expresión, los degollaban, los ahorcaban. Pero a los criminales de mal ejemplo para la población, los crucificaban para que murieran lentamente. Y que la gente que los viera porque eran públicas. Estas ejecuciones tomaran conciencia de no estar metiéndose con el imperio romano y su ley. Jesús no se echó para atrás, aceptó. Y como dice aquí, ha intervenido su muerte para remisión de las transgresiones de la primera alianza. Esto salvó todos los errores del pueblo judío. Recuerden que la iglesia comenzó con el pueblo judío. Los judíos se alejaron de Dios a gritar crucifícalo y suéltanos a Barrabás. Pero unos días después, los 12 apóstoles judíos, María judía, José judío, Juan el Bautista judío, todos judíos fundaron esta nueva alianza a la que pertenecemos nosotros. O sea, todo es de judíos y de cumplir la ley de los judíos. Que insisto, antes de Jesús no habían cumplido la ley los judíos. El primero que vino a cumplir la ley, tal como lo pide el Padre para todos, fue el Hijo. Y ahí tenemos el resultado. Así salió de aquí por practicar la ley del Padre. No importa que los hombrecitos no matan más que el cuerpo, pero al alma no le pueden hacer absolutamente ningún daño. No lo dijo el mismo Jesús. Pero dice aquí, Jesús fue considerado por los judíos y sus jefes espirituales como un rabí. Con frecuencia argumentó en el marco de la interpretación rabínica de la ley. Pero al mismo tiempo, Jesús no podía menos que chocar con los doctores de la ley, que no se contentaba con proponer su interpretación entre los suyos, sino que enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Como dice Mateo capítulo 7, versículo 28 al 29. Entendemos claramente que Jesús viene a predicar la palabra de Dios. Y este pasaje que nos indica, dice, enseñaba como quien tiene autoridad. Bien, después de que da el sermón de la montaña, que decíamos que es el discurso más hermoso y más famoso del planeta Tierra, vemos cómo Jesús hace la invitación a los suyos, pero con autoridad. Por ejemplo, dice, todo aquel que escuche mis palabras y las ponga en práctica, ese va a recibir los beneficios de toda la palabra de Dios.
Pero el que escuche mis palabras, dice Jesús, y no las ponga en práctica, que ahí está el problema del mundo, ese no va a recibir nada. Va a construir su casa sobre arena y será derruida, y él va a parar en el infierno. Lo digo para entenderlo rápidamente, sin complicarnos con la interpretación. Dice Jesús, irán a parar fuego eterno, dice. Pero enseguida es donde dice esto, les hablaba como Quintín, no como los escribas. No, sigue diciendo aquí, la misma palabra de Dios que resonó en el Sinaí para dar a Moisés la ley escrita, es la que en él se hace oír de nuevo en el monte de las bienaventuranzas. Esa palabra no provoca la ley, sino que la perfecciona, dotando de modo divino su interpretación definitiva. Han oído también que se dijo a los antepasados. Esto, yo les digo esta otra cosa. Recuerden que todo esto está en el Sermón de la Montaña. Ya se los compartí en el grupo de WhatsApp. Vuelvan a revisarlo, porque volvemos a hablar de él. Recuerden que dice, está escrito, no adulterarás. Pero dice Jesús, pero yo te la voy a poner más como la pide el Padre. Si tú miras a una mujer con deseo insano y sexo desordenado, ya estás siendo adúltero en tu corazón. Porque miren, el pecado del adulterio comienza con una idea, una mirada mal dirigida. Ese es el asunto. Por eso Jesús repite una vez que no vino a quitar la ley, sino a hacer que se cumpla perfectamente. ¿Verdad? Por ejemplo, cuando dice, antes de mirar la brida que tiene tu hermano en su ojo, quítate la viga que tienes en el tuyo. De lo contrario, no vas a poder mirar y ver con claridad aquella brida en el ojo de tu hermano que quieres quitarle de ahí. El sermón de la montaña, amigos, es fundamental para entender a Jesús. No hay otro texto que tampoco espacio contenga toda la enseñanza del maestro. Pero sigue diciendo aquí, queridos amigos, el monte de las bienaventuranzas, esa palabra de ser no revoca la ley, sino que la perfecciona, como ya decíamos. Y también dice, con esta misma autoridad divina desaprueba ciertas tradiciones humanas, como en Marcos capítulo 7, versículo 8, de los fariseos, anulan la palabra de Dios, como en Marcos 7, 13. Miren, por ejemplo, los fariseos no hacían nada el sábado, no cortaban nada. Pero un día los discípulos del Señor tenían hambre, ¿se acuerdan? Y Jesús les permite cortar trigo en sábado. ¿Por qué? Porque tenían hambre y querían comer. Los fariseos se le echaron encima pensando que había cometido un pecado mortal y grave y que no, Jesús les contestó de una manera muy sencilla. El sábado fue hecho para el hombre y no el hombre para el sábado. Se nos dijo Jesús, hacer el bien está perfectamente bien siempre. Siempre quieren hacer el bien, amigos, no importa qué día sea. Esa es la realidad. Los judíos comenzaron a enojarse con él. Me cuenta que se les fue llenando el costal de piedritas. Pero sigue diciendo la palabra del Señor. Yendo más lejos, Jesús da plenitud a la ley sobre la pureza de los alimentos, tan importante en la vida cotidiana judía, manifestando su sentido pedagógico, medio de una interpretación divina. Todo lo que fuera entra en el hombre no puede hacerle impuro. Si declara puros todos los alimentos. Lo que sale del hombre
Eso es lo que hace impuro al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen las intenciones malas. Marcos capítulo 7, versículos 18 al 21. Jesús, al dar con autoridad divina la interpretación definitiva de la ley, se vio enfrentado a algunos doctores de la ley que no aceptaran su interpretación a pesar de estar garantizada por los signos divinos con que la acompañaban. Es decir, amigos, los milagros, es decir, la multiplicación de los panes. Pero los fariseos, en lugar de convertirse con estos actos, le tenían más miedo, más envidia, más rabia, más odio, porque, insisto, les estaba moviendo el tapete de la comodidad de manejar el dinero del templo a sus anchas. Acuérdense que les reclamaban, ustedes le mandan al pueblo llevar a cabo muchas acciones y sacrificios, pero ustedes no son capaces de mover ni con el dedo meñique. Y no, obviamente eso a los poderosos de este mundo nunca les va a agradar. No se enfureció, pero sigue diciendo aquí, esto ocurre en particular respecto al problema del sábado. Jesús recuerda frecuentemente con argumentos rabínicos que el descanso del sábado no se quebranta por el servicio de Dios o al prójimo que realizan sus curaciones. Recuerden que Jesús en realidad curaba el sábado. Jesús curó el sábado. Tenemos muchos ejemplos en los evangelios donde Jesús cura el sábado. Al ciego, al paralítico. Que, insisto, hacer el bien no está prohibido por Dios nunca, al contrario. Cada que se te presente la oportunidad de hacer el bien, lo tendrás que hacer. Ese es el mandamiento de nuestro Señor Jesús. Porque vemos que en la realidad lo que viene a traer Jesús, y lo está diciendo aquí el catecismo, es cómo interpretar bien la ley y cómo cumplirla. No como le enseñaban los fariseos, que eran unos cínicos, unos mentirosos, unos corruptos, que se habían adueñado del culto y del templo y sus riquezas. Claro que no les gustó. Y aquí comienza la parte 2 de este capítulo segundo, artículo 4. Jesús y el templo, que es donde vemos la escena que ya está en la pantalla. Como los profetas anteriores a él, Jesús profesó el más profundo respeto al templo de Jerusalén. Fue presentado en él José y María 40 días después. Si recuerdan ustedes, al cumplir 40 días, José y María lo llevaron al templo para ofrecérselo al Señor, como estaba escrito para todos los niños que nacían en aquel tiempo. Y fue cuando lo recibe el profeta Simeón, que toma al niño en brazos y le dice a María, tú estabas anunciada, este niño va a ser el anunciado en el Antiguo Testamento, pero a ti una espada te atravesará el alma para poner al descubierto las verdaderas intenciones de muchos corazones. Y en efecto, miren, la vida de Jesús en la tierra, que llamamos la plenitud de los tiempos, siempre estuvo sometida, apegada y, vamos a decir, entregada en el templo. Aquí lo vemos recién nacido, pero igual a Jesús en otras circunstancias en el templo. Y voy a seguir leyendo para entender lo del catecismo. A la edad de 12 años, decidió quedarse en el templo para recordar a sus padres que se debía a los asuntos de su padre. Durante su vida oculta, subió allí todos los años, al menos con ocasión de la Pascua. Su ministerio público estuvo jalonado por sus peregrinaciones a Jerusalén con motivo de las grandes fiestas judías. En especial
la fiesta de las tiendas. Pero miren, recuerden que el templo es muy, muy importante para Dios nuestro Señor. Hay que recordar aquí que nos dicen los libros de las crónicas y los libros de los reyes que no surgió del ser humano crearle un templo majestuoso, riquísimo en materiales y arte a Dios. No. Me recuerdo, queridos amigos, que fue Dios quien le exigió al hombre construirle un templo, una casa, donde convivir con sus criaturas aquí en el planeta. De hecho, me reclama, pues mira, todos ya tienen casas y el rey la mejor. ¿Y yo dónde voy a vivir entre ustedes? Y entonces le ordena a Salomón construir el templo de Jerusalén. Año, amigos, 960 antes de Jesús. Y vemos que Salomón construye el templo con instrucciones divinas. Dios le dio los planos, le instruyó los materiales que debería utilizar. Y vemos como resultado en la construcción del templo de Salomón, amigos, toneladas de oro, de plata, miles de piedras preciosas, los mejores materiales, las mejores pinturas, las mejores telas. Así lo exigió Dios. ¿Por qué? Porque miren, para la casa de Dios el hombre debe utilizar lo mejor que tiene, lo más caro, lo más lujoso. Y aquí olvídense que hay muchos niños pobres muriendo en el mundo, ¿eh? Porque dicen, oye, el Vaticano y la Basílica de San Pedro están llenas de oro y riquezas y los niños en África muriéndose de hambre. Pues sí, son dos temas diferentísimos. La casa de Dios se debe construir con oro, plata, la de nuestra comunidad, con lo mejor que tengamos los vecinos de nuestra colonia, porque es la casa de Dios. Ahí va a habitar en nuestra colonia, en nuestra comunidad, con nosotros, para acompañarnos. Y se cumple como cuando Moisés vio la zarza ardiendo, perdón, Abraham, que vio la zarza ardiendo, y Jesús le dijo, quítate las sandalias porque estás pisando suelo sagrado. Ese es el templo para nosotros. Hago hincapié, amigos, porque el templo es fundamental en nuestra vida. Solo los invito a que piensen algo. Quiten los templos de la Iglesia Católica en nuestra colonia y en todos lados, pues ya habrían religión. Lo que alimenta nuestra religión son dos cosas, amigos. Sin duda, ¿eh? El templo y la rutina ceremonial. Dios ordenó que construyéramos su casa. Ya desde antes del templo mandó hacer un templo móvil, ¿verdad? Con telas y varas y travesaños. Pero, como les decía, dos cosas importantísimas. Y la otra es el templo. ¿Por qué? Porque miren, Dios le ordenó a sus hijos una casa para reunirse con ellos. Y la segunda, como les digo, reunirse cada semana. Semana, cada semana, cada sábado. Hoy nos reunimos cada domingo, cada domingo. Si no lo hiciéramos así, ya nos hubiéramos olvidado de Dios. Eso está comprobado por la neurolingüística, por la pedagogía, por las ciencias humanas. Si Dios nos creó, es el verdadero inteligente, racional, sabio. Y sabe que si no nos vemos cada semana con Él, nos vamos a ir alejando, 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 hasta que Dios, nos perdemos en el abismo. Por eso, debe ser cada semana y en su casa, no en la mía, en la casa de mi compadre, no, ahí donde está él. Por eso vemos que si hay una lucecita roja en nuestros templos, y está nuestro Señor, literalmente, biológicamente, lo puedo decir, ahí está su carne y su sangre, y lo creemos, lo afirmamos. Pero vemos cómo entra la escena el templo ya en el final de los días de nuestro Señor. Y dice aquí, Jesús subió al templo como al lugar privilegiado, claro, que era para el encuentro con Dios. El templo era para él la casa de su padre,
una casa de oración y se indigna porque el acto exterior se haya convertido en un mercado. Mateo 21:13. Si expulsan los mercaderes del templo, concedan hacia las cosas de su Padre. Miren, hay que entender esto también, porque a veces mucha gente malinterpreta a Jesús. Yo me ha tocado, amigos, sobre todo en los debates con hermanos católicos, con protestantes, con ateos, se contesta uno fuerte, se defiende uno fuerte, y no dice, no, Jesús, Jesús ponía la otra mejilla, y mira tú, no, cuidado, ¿eh? Jesús sí ponía la otra mejilla, la puso cuando lo crucificaron. Pero aquí no, aquí lo que estaban haciendo los vendedores del templo en el lugar sagrado, en el recinto del Padre, no lo perdonó Jesús. Mira, aquí se olvidó de poner la otra mejilla. Dice la Biblia que hizo un látigo de cueros y sacó a los vendedores del templo a latigazos y les volcó las mesas, les aventó el dinero hacia afuera. Cuidado, ¿eh? Jesús no es un hombre siempre maestro y siempre no, vino a enseñarnos bien. Y esto nos enseña, amigos, que la dignidad no nos la debe tocar nadie. Lo dice la palabra de Dios. La indignación por la casa de su padre lo rebasó. Esto ya no era de, oiga, ¿por qué esos necesitas de aquí? Pues claro que no. Y tuvo que ejercer ya su poder divino también. Bueno, de aquí, insisto, y parece increíble decirlo, pero usó la violencia contra los malvados. Miren, al malvado a veces no hay otra situación más que sacarlo por la fuerza. Como es el demonio nunca se va a ir por las buenas. Estarán de acuerdo conmigo, siempre hay que sacarlo a latigazos de nuestras almas, de nuestras comunidades. Sí, Jesús nos demuestra con esto que el templo es lo más valioso que hay en el planetita Tierra, ni más ni menos. Hoy en día el templo de Dios es la Basílica de San Pedro en Roma. Pero sigue diciendo aquí, queridos amigos, Jesús subió al templo como lugar privilegiado para... perdón. Jesús anunció, no obstante, en el umbral de su pasión, la ruina de ese espléndido edificio, del cual no quedará piedra sobre piedra. Hay aquí un anuncio de una señal de los últimos tiempos, que se van a abrir con su propia Pascua. Pero esta profecía pudo ser deformada por falsos testigos en su interrogatorio en casa del sumo sacerdote y ser reprochada como incuriosa cuando estaba clavado en la cruz. Miren, recuerden que Jesús profetizó la destrucción del templo. Les dijo, en estos muros ciertas columnas tan impresionantes, pues no quedará de ellas absolutamente nada. Este templo será destruido, dijo Jesús, y no pasará mucho. Y hay aquellas que vivan en el tiempo en que se ha destruido el templo, dicen. Las embarazadas mejor que huyan al monte. Todos los que puedan salven sus vidas en el campo, porque no habrá misericordia. Miren, amigos, esto sucedió. ¿Cuándo sucedió? Miren, esto lo está diciendo Jesús. Vamos a ponerlo por ahí del año 32. Es en el 33, ya en el final de su vida terrenal. Y el templo de Jerusalén, que no es el construido por Salomón. El que construyó Salomón en el año 960, lo destruyeron los babilonios, los iraquíes, en el año 587. Estuvieron deportados 72 años en Babilonia y Dios les permitió regresar y reconstruir el templo. Quien lo reconstruyó esta vez fueron tres personas. El arquitecto Zorobabel,
jefe civil, Nehemías, y el jefe religioso, Esdras. Estas tres personas reconstruyeron el templo cuando en el año 502 aproximadamente. Y ese templo que reconstruyó Zorobabel junto con Nehemías y Esdras es el que llegó a nuestro Señor Jesús, que estaba siendo reformado por Herodes cuando Jesús vivió en el mundo. Ya tenían decenas de años reformado, en una obra colosal, inmensa. Fue considerado una de las maravillas del mundo antiguo. Pero miren, Jesús les dijo, ven estas piedras, pues no quedará piedra sobre piedra. Pasó. Miren, llegaron los romanos en el año 70 después de Jesús. Es decir, 35 años, 37 años después de que Jesús lo predijo. Qué profecía tan rápida en cumplirse. Muchas veces las profecías tardan 100 años, 200, 500. La llegada del Mesías duró 2 millones de años. Si lo ponemos en términos prácticos. Pero esta profecía solo duró 37 años. Y Jerusalén fue destruida esta vez por los romanos, que hicieron papilla otra vez el templo, esta vez el de Zorobabel. Pero solo quedó una pared, que le llamamos, amigos, el muro de los lamentos. Les voy a mandar imágenes de todo esto para ilustrar. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que existe del templo que conoció Jesús? Nada más la pared del lado izquierdo, que le llaman los judíos el muro de los lamentos. Y es para ellos el lugar más sagrado sobre el planeta Tierra, lo cual no es correcto. Para nosotros el lugar más sagrado del planeta Tierra de Dios es la Basílica de San Pedro, su casa, el templo que le construimos a él ya en la Nueva Alianza, donde vive su Pedro, su elegido, quien está en su lugar. Y miren, les voy a mandar un video para que chequen la grandiosidad de la Basílica de San Pedro. Y pueden imaginarse algo semejante del gran templo de Salomón y de Zorobabel. Este video que les voy a compartir es para subir a la cúpula de la Basílica de San Pedro en Roma. Miren, yo he sorprendido a mucha gente que ha ido a Roma, ha estado en la Basílica de San Pedro y nunca se les ocurrió tomar este viaje caminando a la cúpula. Miren, esta es obra de Miguel Ángel Bonarotti. Si ven el video, acuérdense de Miguel Ángel. Él lo pensó, lo diseñó, lo dibujó y la construyó. Recuerden que Miguel Ángel dedicó 50 años de su vida, sí, Miguel Ángel Bonarotti, a construir la casa de Dios, porque es lo más importante aquí en la tierra. Sin lugar a dudas. Por eso entendemos que el templo tiene una importancia fundamental. No solo para los judíos, hay que repetirlo, también para nosotros en estos días. Pero voy al número 586. Lejos de haber sido hostil al templo, donde expuso lo esencial de su enseñanza, Jesús quiso pagar el impuesto del templo, asociándose con Pedro, a quien acababa de poner como fundamento de su futura iglesia. Aún más, se identificó con el templo, sentándose como la morada definitiva de Dios entre los hombres. Por eso, su muerte corporal anuncia la destrucción del templo, que señalará la entrada en una nueva edad de la historia de la salvación. Llega la hora en que ni este monte ni en Jerusalén adorarán al Padre, en efecto. Estas palabras de Juan 4:21 se las dijo Jesús a la mujer samaritana en el pozo, ¿se acuerdan? Porque le dijo la mujer, oye, ¿ustedes adoran en Jerusalén? Todos nuestros padres y abuelos les dijeron que se debe adorar aquí en Corazín, donde nos enseñó Jacob la adoración a Dios. Y contestó Jesús esto, llega la hora en que ni en este monte, donde estaba con ella, en Galilea,
ni en Jerusalén adorarán al Padre. Miren amigos, ¿dónde adoramos al Padre en estos días? En Roma, bueno, todos nuestros templos, porque ahí está también el presente de manera misteriosa, milagrosa. Pero él vive en la Basílica de San Pedro, ahí vive. Podemos entenderlo literalmente. Y miren, quiero decirles algo, los dos primeros templos fueron destruidos, totalmente, fueron hechos añicos. Pero esta nueva basílica, dice Isaías, que no será destruido jamás este nuevo templo. Hablo de la Basílica de San Pedro. Lo dice Isaías, este templo permanecerá para siempre mientras haya mundo. Y vaya que la Basílica de San Pedro se ha escapado de ataques de hombres malvados durante los 2000 años. Miren, podríamos hacer todo un curso de los ataques de los hombres para destruir la Basílica de San Pedro. Desde Alarico, el rey de los hunos, que eran unas tribus bárbaras que venían desde Mongolia y China destrozando a todo. Llegaban a una ciudad, la invadían, la saqueaban, violaban a sus mujeres, se llevaban todas sus riquezas. Y así llegaron a Europa. Miren, los hunos terminaron formando el país de Hungría. Hay que crear reductos de estos. Pero miren, como les dijeron que en Roma estaban las riquezas, estamos hablando del año 300 y tantos, le dijeron a Larico, el jefe diabólico de los unos, no, hombre, vete a Roma, ahí es donde está el dinero. ¿Qué andas haciendo acá? Le dijeron. Y entonces Larico se decide y se lanza para atacar Roma, saquearla y destruirla. Pero el Papa León I el Magno, encomendado a Dios, totalmente iluminado por el Espíritu Santo, salió de Roma, lo enfrentó en el camino y le dijo, no te atrevas porque nosotros somos representantes del Dios verdadero y si te atreves la vas a pagar. Mira, al Larico le dio miedo. Y mejor se regresó con sus tropas y sus millares de saqueadores y se fue hacia el norte de Italia y luego a Austria, Francia, destruyó toda Europa. Pero le dijeron, no seas tonto, ese viejito te engañó. Yo primero el mando. Sí, en Roma es donde está la verdadera lana, pero no por estresarlos. Salarico decía, ah, regreso entonces. Y cuando regresa, ya con la idea ahora sí de destruir Roma, cuando les dan la orden a sus soldados para ir hacia allá, cae muerto, amigos. ¿Sí? Pero miren, una de muchas, por eso les digo que sería para un tema de toda una clase. Muchos han querido destruir el templo de nuestro Señor. El último, Osama Bin Laden. Recuerden que Osama Bin Laden, musulmán, diabólico, que no representa a los verdaderos musulmanes, sí, se propuso destruir a Occidente cuando derribó las Torres Gemelas. Recuerden que él tenía planeado destruir el poder político. ¿Dónde? En el Capitolio. Que, iban a estrellar un avión ahí y los pasajeros lo impidieron de una manera heroica y sorpresiva. Y luego iban a atacar el poder militar, que sí lo hicieron. Un avión se estrelló contra el Pentágono, el centro de la inteligencia militar de los Estados Unidos. Y el otro avión era para el poder religioso que no está en Estados Unidos. Osama pensaba también enviar un avión y estrellarlo en la Basílica de San Pedro. ¿Pero qué creen? No pudo. Este templo no lo puede tocar nadie absolutamente. Miren, les doy otro ejemplo. Hitler lo quiso destruir. Ya cuando se vio al lado, mandó bombardearlo y ¿qué creen? Ni un solo daño. La Basílica de San Pedro, amigos, no ha sido tocada ni con el rosol de una bala. Aunque ya ocurrieron en Roma guerras, pero cruentas, totalmente destructivas, incluidas las dos guerras mundiales. Recuerden que Italia era socio de Alemania y de Japón y perdieron la guerra. Y Roma quedó totalmente destruida por los bombardeos de los aliados. Pero la Basílica de San Pedro incolume, intacta.
Estamos hablando de cosas verdaderas, amigos. Por eso cuando destruye los romanos el templo de Jerusalén en el año 70, inmediatamente, miren, San Pedro murió en el año 67, 3 años antes de la destrucción. A Pedro, recuerden que lo crucificaron de cabeza porque él lo pidió así, para no asemejarse a su maestro que murió de pie. Entonces, a Pedro lo crucificaron de cabeza. ¿Dónde lo crucificaron? En el Vaticano. Se le quedó el nombre hasta el día de hoy. ¿Qué era el Vaticano? Una colina en Roma. Recuerden que Roma es la ciudad de las 7 colinas. El Capitolio, el Aventino, el Quirinal. Pero, miren, cuando Dios elige esta colina del Vaticano, que quiere decir lugar de vaticinios, en ese lugar había un coliseo, por eso mataron a Pedro ahí. En los coliseos llevaban a cabo las ejecuciones y peleas entre esclavos y leones, era para apostar y divertirse. A Pedro lo crucifican en ese anfiteatro de diversión que estaba en el Vaticano, y los discípulos, amigos, ahí mismo sepultaron su cuerpo de Pedro en una pequeña tumba. Y de inmediato, San Lino, quien se quedó en lugar de San Pedro, construyó una pequeñísima ermita sobre la tumba de San Pedro. Y ahí vino una pequeña capilla que llegó así hasta Constantino, el emperador romano que se convirtió. Y Constantino construyó la primera gran basílica de San Pedro, que duró más de 1000 años y fue desarmada, fue desensamblada en el 1500, ya después de Jesús, obviamente, y en su lugar, en el mismo terreno donde desecharon la otra, la deconstruyeron, está construida la actual Basílica de San Pedro, es decir, muchos materiales de la Basílica de Constantino quedaron formando parte de la actual basílica. Les voy a mandar también una foto de la Basílica de Constantino para que vean cómo era antes. Pero podemos entender que esta basílica, este templo, permanecerán en este planeta para siempre. Luego vamos al apartado número 3 de este capítulo 2, artículo 4, numeral número 587. Si la ley y el templo de Jerusalén pudieron ser ocasión de contradicción entre Jesús y las autoridades religiosas de Israel, perdón, entre Jesús y las autoridades religiosas de Israel, la razón está en que Jesús, para la redención de los pecados, por excelencia, acepta ser verdadera piedra de escándalo para aquellas autoridades. Que miren, veían a Jesús alguien insignificante. Si a dónde le viene de la sabiduría, si nunca estudié en ninguna escuela rabínica, nunca lo vimos en ninguna aula de nuestros estudios, y ahora viene y nos quiere hablar con autoridad. Pero dice aquí, Jesús escandalizó a los fariseos comiendo con los publicanos y los pecadores, tan familiarmente como con ellos mismos. Miren, esto causó mucha contradicción entre los judíos. Dice que viene de Dios, cambió el Padre, y come con pecadores y con publicanos. En efecto, Jesús lo dijo, no he venido a buscar a los sanos, sino a los enfermos. Los que necesitan médicos son los enfermos, no los sanos. Mira, ¿cómo iba a salvar Jesús a los pecadores y a los fariseos malvados si no es acercándose a ellos? Por eso Jesús en su oración del huerto le pidió a Dios una oración para nosotros, ¿verdad? Cuando le dijo a Dios, no te pido solo por estos, es decir, los 12, sino por todos aquellos que por su palabra entenderán tu nombre, Señor.
Y esto es real. Porque, miren, Jesús no podía dejar fuera a los pecadores. Hubiera sido una incongruencia del Dios misericordioso, del divino Dios que vino a salvar a toda la humanidad. ¿Cómo podemos salvar a un pecador, amigos? Pues acercándonos con él, tratar de evangelizarlo. Y no decir, ay, que se lo lleve el diablo, ¿verdad? Cuidado, no, Jesús, recuerden que dice que no ha llegado el fin del mundo porque Dios quisiera que todos lleguemos a la conversión. Lo dice claramente en la segunda carta de San Pedro, capítulo 3. Por eso Dios no termina el mundo, porque quisiera que todos nos salvemos, que todos lleguemos a la conversión. Y la conversión es la antesala de la entrada al cielo. La conversión ocurre aquí en el planeta, el juicio en los aires con el Señor y la vida eterna en la casa del Padre y para siempre. Pero sigo leyendo aquí. Numeral 589. Perdón. No he venido a llamar a conversiones justos, sino a pecadores. Lucas 5:32. ¿Qué más lejos todavía? Proclamar frente a los fariseos que, siendo el pecado una realidad universal, los que de no tener necesidad de salvación se ciegan con respecto a sí mismos. Son los que dicen, yo no tengo pecado, yo no peco. Es que le confieso al Padre, ¿verdad? No robo, no mato. Seguro estoy que han oído eso. No robo, no mato, no me meto con nadie, dicen. Ya con eso piensan que no son pecadores. Qué tremendo. Pero miren, la escena que tenemos ahí es de la pecadora, la prostituta. Jesús está comiendo en una casa con fariseos y pecadores. Llega la mujer y empieza a llorar en sus pies. Le moja sus pies con sus lágrimas y los seca con sus cabellos. Y Jesús le dice, mujer, porque has amado mucho, se te perdonan todos tus pecados, le digo. Los pecados te son perdonados. Y miren, ¿qué contestaron en su interior todos los que vieron la escena? Algo muy tremendo. De hecho, el mismo fariseo pensó en su interior, ¿quién es este para perdonar los pecados si solo Dios perdona los pecados? El fariseo estaba correcto, solo Dios perdona los pecados. Lo que le falló es que no entendió que Dios estaba en su casa, frente a él, con todo el poder para perdonar los pecados. Que hizo lo mismo con el paralítico que le bajaron una camilla, ¿se acordarán? Que le dice, tus pecados te son perdonados. Y la gente se queda sorprendida. ¿Y eso qué? Esperaba que lo liberara de su parálisis. Y Jesús se molesta. ¿Por qué? Porque no creía que era Dios. Y les dice, para que crean que el Hijo de Dios está aquí, le dice al paralítico, levántate, camilla, y vete a tu casa. Ese es, para que vean que el Hijo de Dios tiene poder para perdonar los pecados. Levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. El paralítico se levantó, tomó su camilla y salió caminando, imagínense. ¿Qué querían ver? Cuando dijo tus pecados te son perdonados, que solo lo puede hacer Dios. Eso no los impactó. Así estamos muchas veces. Queremos ver más señales del mundo que señales de salvación en el interior de las almas humanas. Pero seguimos con el número 589. Jesús se escandalizó sobre todo porque identificó su conducta misericordiosa hacia los pecadores con la actitud de Dios mismo con respecto a ellos. Llegó incluso a dejar entender que compartiendo la mesa con los pecadores los admitía al banquete mesiánico. Pero es especialmente al perdonar los pecados cuando Jesús puso a las autoridades de Israel ante un dilema. Porque, como ellos dicen, justamente asombrados, ¿quién puede perdonar los pecados sino solo Dios?
Marcos 2:7, que es la escena de la mujer pecadora. A perdonar los pecados, o bien Jesús blasfema porque es un hombre que pretende hacerse igual a Dios, o bien dice la verdad y su persona se presente y revela el nombre de Dios. Esto es real. Miren, por supuesto que Jesús es Dios, por eso perdona los pecados. Pero se fue del mundo, no nos dejó desamparados, amigos. Este Dios hombre con capacidad, poder y autoridad para perdonarle los pecados a un hombre con toda la autoridad cósmica, con el poder de toda la creación. Sí, ese mismo Dios que perdona los pecados, vemos claramente, amigos, que lo manifiesta de una manera. El que está conmigo, perdón, el Padre y yo somos uno mismo, ya lo decíamos, claramente. Y dice aquí, y lo repito, a perdonar los pecados, o bien Jesús blasfema, o está mintiendo, sí, o bien dice la verdad. Y su persona hace presente y revela el nombre de Dios. En realidad, Jesús dice la verdad. Sí le perdonó los pecados a la mujer pecadora, ¿eh? Y sí le perdonó los pecados al paralítico. Si lo pudo librar de la parálisis, que era más difícil ante los ojos de los hombres que simplemente limpiarle su alma en el interior. Miren, yo recuerdo que este poder, que es exclusivo de la iglesia, Jesús lo quiso dejar. El poder de perdonar los pecados, este poder de la iglesia hasta el día de hoy. Recuerden que en el capítulo 20 del Evangelio de San Juan, Dios realizó un pequeño Pentecostés solo con los discípulos. Ya está Jesús resucitado, ya no hay humanidad en él, ya no hay nada material en él, nada mundano en él. Ya Jesús es solo Dios. Y les dijo, como el Padre me envió, yo también los envío a ustedes. Vayan y a quienes perdonen los pecados, perdón, les dijo, y sopló sobre ellos el Espíritu Santo. Fíjense, los envió a perdonar los pecados, sopló sobre ellos el Espíritu Santo, sí, les dio el poder para siempre. Que no van a ser ellos los que van a perdonar, sino el Espíritu Santo en ellos. Sí, y les dijo, a quienes perdonen los pecados les quedarán perdonados, y a quienes no se los perdonen, les quedarán sin perdonar. Miren, ese es el poder que tiene la iglesia hasta el día de hoy. Miren, ¿qué sería de nosotros si no pudiéramos limpiar nuestro interior? Si no pudiéramos ir con el nombre sagrado y aventarle toda la porquería que traemos adentro, la pestilencia, lo digo por mí. El hombre es perdonado por Dios ahora a través de sus sacerdotes. Recuerden que el sacerdote no perdona en su propio nombre, no tiene poder. El sacerdote perdona en nombre de Dios. Y perdona en nombre de Dios lo que Dios ya sabe. Por eso el Papa Francisco no quiere que los confesores sean terapeutas ni psicólogos. Ellos están en ese momento y ahí solo para perdonar en nombre de Dios. Cuando el pecador arrepentido y con mucha vergüenza se atreve a ir al confesionario, el sacerdote le va a otorgar el perdón de parte de Dios, no de parte de él. Un sacerdote no puede negar el perdón de los pecados cuando no hay un agravante, ¿eh? Cuando hay agravante, pues ya la iglesia tiene un canon, una ley. Una mujer que acaba de abortar no puede ir a la parroquia de la esquina, llegar al confesional y decir al padre, me perdona, aborté ayer. A esa mujer la tienen que mandar a otro lugar, los canónigos en catedral, para que primero comprueben si esta mujer se ha convertido, si no, si sigue el demonio adentro de ella. Esto está más que claro. Pero sigue diciendo el 590. Y esto está totalmente claro. Solo la identidad divina de la persona de Jesús puede justificar una exigencia tan absoluta como esta. El que no está conmigo está contra mí.
Mateo 12:30. Lo mismo cuando dice que él es más que Jonás, más que Salomón. Mateo 12:41 y 42. Más que el templo. Mateo 12:6. Cuando recuerda refiriéndose a que David llama al Mesías su Señor, cuando afirma de que naciese Abraham, yo soy. Juan 8:58. E incluso el Padre y yo somos una sola cosa. Juan capítulo 10, versículo 30. Miren, aquí no estamos hablando más que en realidad de un resumen de este asunto. ¿Por qué? Porque entendemos que Jesús hablaba con los judíos, no lo reconocían, ya vimos que nunca lo reconocían. Y hablaba de Moisés y le decía, y yo soy superior a Moisés. Y hablaba de Jonás y le decía, frente a ustedes está alguien mayor que Jonás. Un día discutiendo con los judíos, que es este pasaje de Juan 8:58, es cuando Jesús les reclamaba que él había venido del Padre y que iba a regresar al Padre. Y es donde le dijeron los judíos, nosotros somos hijos de Abraham. Y tú dices que debemos ser perdonados, no somos hijos de la prostitución, le decían los judíos, ignorantes, totalmente dominados por el demonio. De hecho, le dijeron, ¿no estamos acaso seguros de que tienes un demonio? Se lo dijeron, lean el capítulo 8 de Juan. ¿Qué maltrataron los judíos a Jesús allí? Lo rechazaron, lo humillaron, lo ofendieron. Y entonces les dice, Abraham deseaba ver mi día, lo vio y se alegró, les dijo a los judíos, fíjense. Abraham había vivido 1850 años antes de esa escena, que ahora ya van 2000, es decir, hace 4800 años. Y vemos cómo dicen los judíos, oye, no tienes ni 50 años y nos vienes a decir que has visto a Abraham, que había vivido casi 2000 años antes, y Jesús contestó esta frase trinitaria total. Antes de que Abraham naciese o existiese, yo soy. Eso es lo que dijo Jesús. No dice yo era. Antes de que Abraham existiese, yo soy, que es el nombre que reveló a la humanidad y a Moisés. Diles a los judíos que vas de parte de yo soy. Y decimos, ¿qué quiere decir yo soy? Pues eso. El Dios eterno reveló su nombre. Yo soy. Decíamos que el nombre contiene toda la profundidad del misterio de Dios. El yo soy es un yo eterno de Dios que no tiene principio ni final. Por eso en la liturgia le decimos iremos, decimos en la misa, si se acuerdan, iremos a un domingo sin ocaso. Eso es la casa del Padre, la eternidad, del cielo. Ya decíamos que el cielo no es otro planetita que gira muy grandote, ¿no? El cielo es un lugar estable, no gira, no se mueve, donde ha vivido yo soy eternamente. Decimos que de Dios no podemos decir Él era o Él será, no, Dios es eternamente. ¿Cuándo ocurrió para Dios la creación del planeta Tierra hace 400,000 millones de años? ¿Cuándo se extinguieron los dinosaurios hace 700 millones de años en el planeta Tierra para Dios? ¿Cuándo crucificaron a nuestro Señor Jesucristo hace 2000 años para Dios? El yo soy. Uy, mire, para Dios todo ha ocurrido hoy, todo ocurre hoy. Es el día eterno de Dios al que estamos invitados. Aquí estamos sometidos a las leyes físicas, al planetita que está girando casi a 3600 kilómetros por hora. Y una vueltita es un día y la vuelta alrededor del sol es un año. No, el cielo es otra cosa, mucho más importante, más poderosa. Dice aquí, Jesús pidió a las autoridades religiosas de Jerusalén que creyeran en él, en virtud de las obras de su padre que él realizaba, es decir, los milagros, resucitaciones, multiplicar el pan.
pasar por una misteriosa muerte. Asimismo, a un nuevo nacimiento de lo alto, atraído por la gracia divina. Tal exigencia de conversión frente a un cumplimiento tan sorprendente de las promesas permite comprender el trágico desprecio del Sanedrín, es decir, el jurado de los judíos, el estimó que Jesús merecía la muerte como blasfemo. Sus miembros obraban así, tanto por ignorancia como por el endurecimiento de la incredulidad. Bien, les dejamos, queridos amigos, por el día de hoy, para continuar el estudio del catecismo en nuestra siguiente clase. No más que se nos quede grabado esto para siempre. Los judíos obraron por ignorancia y por incredulidad. Eso los beneficia. Por eso Jesús en la cruz dijo, acuérdense, perdónalos, Señor, puesto que no saben lo que hacen. Y en efecto. Pero, queridos amigos, se nos terminó el tiempo por hoy. Vamos a darle muchas gracias a Dios nuestro Señor, que nos ama con mucho amor y mucha misericordia. Recuerden que Dios ama a cada uno de nosotros de una manera intensa, profunda. Dios no ama superficialmente, nos ama con todo su amor a cada uno. Lo que pasa es que los seres humanos rechazamos su amor, nos distraemos. Vamos a encomendarnos a Él y agradecerle todo lo que nos da: vida, dignidad, salud, familia, trabajo, un hogar. Y vamos a ofrecerle, como lo hacemos, amigos, también lo que hacemos. Nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestro trabajo, nuestras acciones. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solo nunca nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Muchísimas gracias, queridos amigos, a todos por su compañía, por su perseverancia. Los quiero mucho y los espero la próxima. Muchas gracias. Gracias, Muchas maestro. gracias, Buenas maestro. noches. Maestro, buenas noches. Dios les Gracias, bendiga. buenas Buenas noches. noches. Bendiciones para todos. Bendiciones a sus familias. Gracias, Hasta luego igualmente para a usted, ustedes. maestro.